Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos aquí para compartir una palabra en el nombre del Señor. Yo le he puesto por título la palabra Cristo y el profeta. Tres realidades que convergen en una sola. Quiero de que disculpen por los ruidos que se escuchan, pero están construyendo al lado. Y bueno, son cosas que pasan, pero uno debe hacer lo que tiene que hacer. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 7 al 9. Dice: Jesús viene, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen a las palabras de esta profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adoran únicamente a Dios. Como decían, este mensaje lo he titulado La palabra Cristo y el profeta. Tres realidades de este pasaje bíblico, una revelación poderosa de Dios para sus hijos. Tenemos que entender lo que Dios nos está tratando de hablar. La palabra clave aquí es que Cristo viene, pero cuando dice: yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, o sea, alineó en un mismo nivel espiritual su esencia, el ángel, su esencia, con la del profeta. Yo quiero hablar de este tema porque es un tema que en este tiempo se ignora mucho acerca de los profetas y acerca de lo que es Cristo. El primer punto que vamos a ver es la palabra. La palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: y en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Verso 2: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Antes que hubiera un principio, ya la palabra era. Antes que existiera solamente el principio, ya la palabra era. Porque la palabra es el sonido de la representación divina de un Dios creador todopoderoso. Y ese sonido, esa palabra, justamente es Cristo. Le dice, el principio fue creado. Dios creó al principio. Porque convengamos esto: si Dios es eterno, su palabra es eterna. Por tanto, no tiene principio ni fin. Entonces es imposible. ¿Por qué dice creó en el principio? O sea, que hubo un principio que fue creado. Entonces está hablando de un tiempo. Está separando su tiempo perfecto, kairos, eterno, y está creando un tiempo, el tiempo crono, el tiempo del hombre, el tiempo que nace y no se detiene, excepto cuando se detuvo para Josué, como dicen las escrituras, que Dios detuvo el tiempo por 24 horas, pero el tiempo crono es un tiempo que no se detiene, comienza y termina. Es nuestro tiempo, es el tiempo donde el hombre nace y muere. Entonces, Dios creó el principio. ¿Por qué? Lo que ya existía antes del principio estaba con Dios y era Dios. Es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Existía antes de que el principio fuera creado. Cristo, que es la palabra, porque Cristo es la palabra, ya existía en el principio, como leíamos recién. El que es la palabra existía en el principio. ¿Quién es la palabra? Cristo. Usted lea todo el capítulo. Yo aquí estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leer lo que dice en el libro de Juan, en la Reina Valera. Acá dice el verbo. Yo no coincido mucho con eso, pero bueno, a mí me gusta más la palabra.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el cual no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Cristo. Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra por la cual nosotros subsistimos, por la cual estamos y por la cual morimos. Cristo es la palabra viva. Entonces, en el principio, yo quiero que usted preste atención. Yo no estoy diciendo que sea Jesús, dije Cristo. Cristo. Porque tenemos que empezar a tener una revelación plena. Nosotros decimos Jesús era Dios. Jesús nunca fue Dios. Jesús fue el hombre en el cual la palabra se encarnó, pero no era Dios. Porque si Jesús era Dios, ¿para qué necesitaba el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitaba el Espíritu Santo para que fuera demonios? ¿Por qué necesitó el Espíritu Santo para resucitar? Si era Dios. Jesús nunca fue Dios. Jesús era un hombre donde se encarnó la palabra, la esencia viva de la expresión divina de Dios. Esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta, porque si no comenzamos a tener dioses por todos lados. Tenemos un solo Dios. Su palabra sigue siendo Dios. Su espíritu sigue siendo Dios. Yo siempre digo, es como el agua. Usted agarra agua, agarra un recipiente, lo congela, se hace sólido. Agarra un recipiente, lo hierve, se hace líquido, se evapora. Pero sigue siendo agua. Es lo mismo esto. Pero si nosotros hablamos de que Jesús era Dios, ya estamos teniendo un Dios diferente. Jesús no fue Dios nunca. Jesús fue el hombre en el que se encarnó la palabra de Dios. Hay que ser coherentes cuando enseñamos y cuando predicamos el Evangelio, hermanos. Porque si no, estamos predicando cualquier cosa. La palabra Cristo en latín es Christus, Cristo en griego, Cristo, Mashiach en hebreo, que es decir, ungido, como dice en el libro, en 1 de Juan 41. Cristo, el verbo o la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre verbo y palabra? Verbo denomina algo específico que puede servir para todos, pero es específico. La palabra encierra un todo en todos. La diferencia entre verbo y palabra es que palabra es completo y verbo no. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar otro día. Cristo, Dios en su carácter de hijo, manifiesto en su carácter de hijo, Dios como hijo. En la representación hacia la humanidad, Dios a través de su palabra se encarna en Jesús para representar al Hijo de Dios, para que sea el primero en todo, para que nosotros entendamos que también nosotros podemos llegar a ser hijos a través de la fe en Jesucristo. Yo estoy hablando a gente madura, yo no hablo con gente que todavía está tomando leche y que todavía está diciendo, nada, porque eso no es de Dios. Mire, yo ya conozco a esa gente y no voy a ponerme a discutir con ninguno de ellos porque no tiene sentido. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, en el principio, en el que fue creado, en el principio, en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, toda la creación de Dios te voy a llevar a una revelación más intensa. Toda la creación de Dios, todo lo que usted ve y puede llegar a ver o imaginar, fue creado en el principio. Pero antes de que hubiera un principio, ya Dios era. Hola, Yuhu.
Hace algún tiempo atrás Dios me llevó en el espíritu a una visión y de repente me encontré en la eternidad con Él. Y yo miraba así, se hacía interminable y mis ojos no alcanzaban a ver el fin. Y de pronto Dios me habla y me dice, si yo pusiera eternidad en tus ojos, tú no verías el fin de mi eternidad. Porque Dios es para siempre, por los siglos de los siglos. Jamás nunca ha dejado de ser, jamás dejará de ser, porque Dios es. Entonces, para que haya un tiempo remoto de creación, Él tuvo que crear el principio, un tiempo, un espacio. Cuando Él crea este principio, antes de ese principio no existía nada, excepto Dios. Antes del principio no existía nada, excepto Dios. Al crear los cielos, Él creó toda fuente de sabiduría, ciencia, para lo que creó. Yo siempre digo, a mí Dios me reveló el momento de su creación, porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Proverbios, dice la sabiduría, cuando Dios creaba, yo estaba ahí. Porque la Biblia dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué estaba ahí? Porque la palabra que es Cristo es la misma sabiduría de Dios. Él estaba ahí cuando estaba creando, si fue creado por la palabra. Al crear la tierra tuvo vida todo lo que existe bajo el sol. Vida. Yo personalmente creo que al momento en que Dios creó, ya tuvo vida. Porque creo que absolutamente todo lo creado tiene vida. Eso es algo personal y particular. Y lo creo. Dios le habla a la muerte. Dios, estando muerto Lázaro, le habla como si estuviera vivo. Llama las cosas que no son como si fueran. Dice, por la fe creemos que Dios creó de lo que no era lo que es. Por la fe. La fe es una esencia tan poderosa que es muy difícil de explicar y es muy difícil de enseñar. Fue creado lo natural, es decir, lo que vemos con nuestros ojos. En el principio también implica que aún la ley fue creada. Yo quiero que usted preste atención a esto. Hago esta pequeña alegoría. Escuche. Dios está solo en la eternidad. Una eternidad vivió, como dice en el libro de Melquisedec, en la creación del universo. Y el Eterno vivió una eternidad antes de crear. Entonces, Él vivió una eternidad antes de crear y de pronto dice, voy a crear, ¿qué hace? Suelta la palabra. Cuando suelta la palabra, Él crea tres cosas inamovibles como principio. Y esto es algo que yo lo doy por revelación del Espíritu. Es por lo que el Espíritu me reveló. Quiero que entienda esto. Él crea tres cosas que son inamovibles para que todo funcione. En el primer punto, lo primero es la ciencia de la matemática. Antes de juzgar, preste atención y oiga. Lo segundo es la ley. Y lo tercero, la ciencia de la vida. Recuerda que había en el huerto del Edén tres cosas: el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia de la vida eterna y la vida misma a través de Adán. Tres cosas había en el huerto, tres cosas que eran guardadas celosamente por Dios. Cuando Dios crea las matemáticas es porque todo punto de inflexión, sobre todo movimiento, sobre toda estrategia de creación tiene que estar medida matemáticamente. Si usted analicemos un segundo esto, usted ve que nuestro día son 24 horas y es el giro de la Tierra sobre sí misma por 24 horas. Matemáticamente, cronológicamente,
ocurre que gira para que se cumpla un día. Pero a su vez, la Tierra gira alrededor del Sol, matemáticamente, cronológicamente, un año, 365 días, pero vemos que el giro que hace la Tierra es ovoide, no es un giro redondo. ¿Para qué es ovoide? Para que se cumplan las estaciones, como el invierno, el verano, la primavera o el otoño. Matemáticamente está diseñado el universo para que todo esté en su lugar cronológicamente funcionando conforme la voluntad de Dios. Lo que yo le estoy hablando aquí, usted lo ve en cualquier lugar. Esto es algo poderoso en Dios. Entonces, lo primero que Dios crea es la matemática. ¿Para qué? Porque aún la ley necesita de la matemática, de la ciencia matemática de Dios, para poder cumplir lo que Dios estableció. Dios le puso límites al mar por la ley, pero ese límite tiene que ver con la ciencia matemática. Llegás hasta aquí y no podés traspasar esto a menos que te dé orden. Entonces vemos que la palabra y Cristo es uno solo. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios une esta poderosa relación entre la palabra y Cristo como uno solo, a través de una creación divina, y le da el poder a esa palabra para que venga, para que por el Espíritu Santo sea engendrado en el vientre de María un ser, un varón, un hombre, un ser humano, un profeta. Por eso se llama esta palabra la palabra Cristo y el profeta. Eso de engendrar de Dios vino a María a través de engendrar un hijo, un varón, un profeta, el profeta de Nazaret, Jesús. Y Jesús como profeta cumplió con la labor absoluta de ser el Hijo de Dios por la palabra. A él se le reveló en el Espíritu que era un hijo, como a usted se le reveló Cristo, como a mí se me reveló Cristo. A él se le reveló el Espíritu Santo, como a mí se me reveló el Espíritu Santo, como a usted se le reveló el Espíritu Santo. Él caminó por la tierra siendo un hombre de fe, como usted es un hombre de fe o una mujer de fe, y yo soy un hombre y una mujer, o somos una mujer de fe. Nada de lo que hizo Jesús es ajeno a nosotros, porque nosotros tenemos la esencia de Jesús, somos carne. Por eso Jesús crucificó su carne, porque tanto su alma como su espíritu estaban ligados por la fe a la palabra viva. Esa palabra que estaba antes de que todo fuera creado, esa palabra que creó todas las cosas y esa palabra que sostiene todo lo creado, es la que quiere entrar a tu vida y a mi vida para direccionarnos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y también es el Espíritu de la palabra, porque la palabra no puede ser si no es por el Espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando él dijo mis, él está hablando en su entorno, desde lo profundo del espíritu. Él no está hablando como Jesús, está hablando como Cristo, la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, esa palabra se convierte en una forma que lleva a que se ha engendrado el primer profeta. Alguien me preguntó una vez, ¿quién fue el primer profeta? Yo tengo escuela profética, por eso me preguntó. Yo le dije, el primer profeta natural, carnal, fue Adán. Pero el primer profeta de toda creación fue Cristo, la palabra. Porque el profeta es palabra. Se lo voy a explicar. Viene Elías, se presenta delante de acá, dice, oíme bien acá, estoy parafraseando, oíme bien acá. Aquí no va a llover si yo no lo digo.
A Elías se le reveló Cristo, mi hermano. Elías sabía quién era. Elías sabía que la palabra viva moraba en él. Él era palabra, parte de esa palabra. Él era el profeta, a ver cómo le puedo explicar para que no se tome, porque los eruditos en la palabra van a empezar a seguir a saltar. Escuche esto. Lo mismo que hizo Dios cuando engendró a Jesús, Dios lo hace con cada uno que nacemos de nuevo. Bueno. Esto recíbalo porque le va a reventar la cabeza. Dios lo hace. Por eso dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Pero si alguno está en Cristo, hermano, estar en Cristo no es ir a la iglesia. Estar en Cristo no es decir gloria a Dios o sí Señor. Estar en Cristo es nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo del Espíritu nace. Y las obras del Espíritu hace. Usted no me diga que nació de nuevo siendo un carnal. Yo no puedo decir que nació de nuevo siendo un carnal. El que nació de nuevo las obras del Espíritu hace. Entonces, el mismo formato de la creación que vino al vientre de María para formar a Jesús, y Jesús caminó como profeta, así cada uno de los que nacemos de nuevo somos engendrados en el Espíritu. Por eso hablé del principio, la palabra, Cristo y el profeta. No dije Jesús para que se entienda, dije Cristo. Por eso cuando dice Jesucristo, habla de la unificación que hizo como el único hombre nacido de mujer justo en la tierra, que fue Jesús. Dice la Biblia que por haber hecho eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A Jesús. Porque fue el único que venció. Porque ¿por qué le va a dar un nombre a su palabra si es su palabra? Él está separando la palabra de Jesús, porque Jesús fue el único hombre justo en toda la tierra. Por eso le fue entregado nombre que es sobre todo nombre. En Génesis capítulo 2 dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese día es el día que descansó de toda su obra de creación. Ese día, el séptimo día, que lo tomamos la mayoría de la gente, lo toman carnal, de una forma carnal. Dios declaró un día santo, un día de reposo, como el lugar de descanso para los que han entendido, para los que están en Cristo y se les reveló el Espíritu. Pero ese es otro tema que vamos a tocar luego. Pero quiero que entienda eso. El día de descanso fue creado. Jesús dijo: ustedes hablan del día de descanso y acá está uno que es mayor que el día de descanso. Porque el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre, no está hablando de Él solamente. Usted y yo somos hijos de hombre. Usted no ha entendido la revelación de la palabra. Porque nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, somos Señor del día de reposo. ¿Hola? Porque Dios creó el día de reposo para nosotros, para que cuando entremos en el nacimiento, en el nuevo nacimiento en Jesús, en Cristo Jesús, seamos señores del día de reposo. Hebreos 4.1 dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Sigue vigente todavía. ¿Por qué razón? Es porque tenemos que entrar. ¿Cómo entramos? Naciendo de nuevo. Cuando la palabra de Dios, la palabra creadora, la que sostiene todas las cosas, esa palabra que es Cristo, se manifiesta en nosotros y nosotros nacemos en Él. Es como le dijo a Nicodemo: pero tú que eres maestro no conoces esto, no sabes lo que es esto. Si no nacieres de nuevo, le digo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? Y vos sos maestro de la ley y no entendés nada. Cristo mismo dijo que Él era el Hijo del Hombre, que Él era Señor del día de descanso. Usted y yo somos hijos de hombre. Usted y yo somos Señor del día de descanso. ¿Por qué? Lea el libro de Ezequiel. Hijo de hombre.
a Ezequiel, hijo de hombre. Pero nosotros somos tan, hermanos, tan. Por eso Dios se glorifica en los ignorantes como nosotros. Para que los sabios, como los que juzgan y dicen un montón de tonterías, busquen la quinta pata del gato. Dice, Jesús dice, oh, te alabo, Padre mío, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los que son como niños. A ver si entiende esta palabra. Dios no es complicado. La revelación no es complicada. Los complicados somos nosotros, mi hermano. Que le ponemos y le buscamos a ver cómo encontramos. Jesucristo caminó como profeta en la tierra, siendo el Hijo de Dios. Usted y yo caminamos como profeta en esta tierra, siendo hijos de Dios. Por tanto, somos Señor del día de descanso. ¿Y qué significa ser Señor del día de descanso? Esto que estoy hablando yo es una revelación del Espíritu. Usted puede cuestionarlo o no, pero hoy a usted se le abren los oídos espirituales. Y si usted no quiere oír, es problema suyo. Cuando llegue delante de Dios no va a poder justificarse de que nadie le dijo la verdad. Él humanamente era el Hijo del Hombre. Pero la palabra lo creaba como Hijo de Dios. La palabra en él hacía que él fuera Hijo de Dios. Cristo en uno. ¿Y a usted no le ocurre lo mismo o usted no tiene a Cristo en su corazón? Usted es Hijo de Dios por Cristo que mora en su corazón, la palabra viva. Pero usted es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Aleluya, alábelo. Nadie en su vida ministerial le llamó pastor, excepto cuando escribe el pastor de las ovejas. Pero nadie caminando vivo como, hola pastor Jesús, nadie le dijo. Hola evangelista Jesús, nadie le dijo. Hola apóstol Jesús, nadie le dijo. Sino que lo llamaron profeta y rabí, maestro. Porque él caminó como un maestro que vino a enseñar acerca del reino de Dios y como un profeta que vino a declarar la palabra de vida eterna para nosotros. Somos demasiado místicos. Todo profeta vive porque la palabra vive en él. Usted profetiza por la palabra que está en usted, por Cristo que está en usted. Usted no está en Cristo desde hace 2000 años, Cristo en usted hace 2000 años porque Cristo... No, usted está de la eternidad. Por eso Él fue el primero en todo, porque Él fue el primero en tener una relación fuera, entre comillas, de Dios, siendo la palabra emitida que empezó a crear. Él es el primero en todo. Yo me recuerdo la visión cuando yo vi el momento en que la palabra era crucificada. No era Jesús, era la palabra crucificada. En la eternidad la palabra fue crucificada, fue a la cruz para pagar el precio. Por eso cuando llegó el tiempo vino y lo hizo naturalmente en la tierra. Algo que ya había hecho antes. Está profetizando Isaías, dice, más el herido fue. O sea, está profetizando lo que va a ocurrir 700 y pico de años más después, pero dice ya fue. Porque Él fue crucificado antes. Él es el primero en resurrección, el primero de toda creación. Como dice en 2 de Pedro 3:5, Él lo llena todo, a todo le da vida. Los profetas fueron creados en el principio. En el principio se manifestó la esencia del profeta. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando dice que nosotros fuimos creados en Él, porque Él es la palabra, fuimos creados en la palabra. El profeta es palabra. Todo profeta es palabra. Todo profeta, su esencia es la palabra. Por eso que el profeta es celoso de Dios, no celoso de la gente. Vos le decías a un pastor, no vino fulano de tal, el pastor lo va a buscar. Vos le decías a un profeta, bueno, mira, si quiere buscar a Dios que venga, yo no necesito que nadie me vaya a buscar. Porque el profeta tiene celos de Dios. Celos para con Dios, no para con la gente. Son diferentes. Somos ministerios diferentes. Yo aprendí a amar las almas porque Dios me tuvo 15 años en el pastorado. Pero Él me dijo que me llevaba al pastorado para madurar mi ministerio profético.
Porque hoy hay muchos profetas, pero son inmaduros. Gente inmadura que hace cualquier tipo de barbaridad, dice cualquier tontería. Andan haciendo show para que la gente los contrate, porque son un contrato, hacen un contrato para que los inviten a predicar. Van por contrato. Porque el profeta de verdad va donde Dios lo manda. Y cuando lo invitan, ora a Dios. Dios le dice que sí, va. Si Dios dice que no, no va. Ese es el profeta. Con la esencia de la palabra, y quiero terminar con esto, el profeta nace con la creación y se manifiesta a través de Dios mismo cuando comienza a declarar y es hecho. Porque en Génesis leemos cuando Jesús dice, Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha proféticamente. La palabra es profeta, la palabra es profética de todo tiempo. Elías lo declara delante de Acab. Moisés da testimonio y Dios dice, Aarón, vos sos profeta, María es profeta, está todo bien. Yo a ustedes les voy a hablar en sueño, en visión, está todo bien, pero yo quiero que entiendan algo. No va a ser así como hicieron Moisés. Porque hicieron Moisés es mayordomo en mi casa. Hicieron Moisés, yo con él hablaré cara a cara. Cuando Dios hace muchos años me dijo el tema del cara a cara, yo me oré, ayuné y busqué la revelación de eso. Y cara a cara significa, no es que nosotros, en nuestro idioma, el idioma español, cara a cara es una cara frente a la otra. En el idioma hebreo, cara a cara significa que es la misma cara. O sea, lo que está diciendo Dios es que ustedes van a hablar por interpretación de visiones, por interpretaciones de sueños, mas Moisés abrirá su boca y yo hablaré a través de su boca. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías hizo exactamente lo mismo, lo dijo con otras palabras, y no lloverá sino por mi boca. Era Dios el que estaba hablando. Yo me recuerdo una vez estaba en una presencia tremenda, estaba con mi guitarra adorando a Dios, y yo había escrito una canción, y la canción decía, en una parte decía, era como que Dios le hablaba a la gente, y decía, yo soy tu Dios, la expresión en la canción. Y cuando yo estaba bajo la presencia del Espíritu Santo, estaba con un fuego tremendo cantando, y cuando voy a decir, yo soy tu Dios, yo automáticamente supe que no era yo el que hablaba, porque me quemó la boca, me quemó todo el cuerpo, y mi voz fue una voz que retumbó en mi corazón, y dijo, yo soy tu voz. Yo caí de rodillas, llorando ahí con mi guitarra, llorando ahí, y el Señor me dijo, muchos serán mi voz en la tierra, mas tú no serás mi voz, porque yo seré tu voz, me dijo. Y me llevó a la reflexión de Elías, a la reflexión de Moisés. Yo no soy profeta de oficio porque quiero ponerme. A mí me dijo Dios con voz audible que era su profeta. Yo no tengo una escuela profética porque tengo ganas de tener algo para... No, yo tengo una escuela profética porque todo lo que enseño me fue revelado por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra que es Cristo es la esencia natural del profeta. El hábitat natural de un profeta es lo espiritual. Cuando los otros ministerios, su hábitat natural es lo natural y entran en lo espiritual. El profeta vive en lo espiritual, hace lo del águila, por eso se representa como águila. El águila, su hábitat natural es la altura. De vez en cuando desciende para comer y vuelve a subir, porque su hábitat es la altura. Así es el profeta, su hábitat es el espíritu, es lo espiritual. Por eso no es entendido por la gente, por eso es rechazado, porque la gente natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Para alguien será esto, recíbalo. Para alguien va a bendecir esta palabra, recíbala en el nombre de Jesús. Lo bendigo con la palabra de Dios. Le mando un fuerte abrazo. Que le sea de bendición esta reflexión. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Bendiciones de Dios. Shalom. Padre del Señor.